Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la carta de Efesios, que es la carta que continúa después de Gálatas, que es lo que corresponde, y vamos a estar estudiando el día de hoy esta carta, que es un tesoro de lo que habla acerca de la salvación. Y el día de hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 1, versículo 1 al 14. Y esta prédica de hoy le he llamado la obra soberana del Dios Trino. Hace unas cuantas semanas atrás hablamos acerca de la Trinidad de Dios. Pues hoy en este capítulo del 1 al 14, capítulo 1 de Efesios, vamos a ver la obra soberana de Dios y cómo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevando esta obra y lo vamos a estar viendo en las Escrituras. Vamos a leer desde Efesios 1, 1, 14. Dice así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos, intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría, entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, lo cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. Y también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que nos lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí encontramos algo muy interesante acerca de estos pasajes, como primeramente el Padre es el que nos elige, el Padre es el que hace la elección, y el Jesucristo es el que lleva la redención. A partir del versículo 7 vemos que es Jesucristo el que hace la redención, y a partir del versículo 13 y 14 vemos el sello del Espíritu Santo, una obra totalmente trinitaria de Dios. Por eso es que este título fue llamado, lo puse así: obra soberana del Dios Trino. Cómo Dios eligió a todos los que estamos en Cristo desde antes que nosotros existiéramos, desde antes que nosotros hubiéramos cometido el bien y el mal. Dios ya había tenido un plan soberano desde antes de que nosotros viniéramos a existir o nacer a este mundo. Entonces Dios de manera soberana nos elige desde antes de la fundación del mundo para que viniéramos a conocer el Evangelio de Cristo. Por medio del Evangelio es que nosotros ahora somos sellados por el Espíritu Santo y pasamos a ser templos de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que es verdaderamente la iglesia verdadera de Jesucristo. Nosotros hemos escuchado que
de instituciones, de denominaciones, que todas fueron creadas por el hombre, pero lo que verdaderamente es de Jesús, como la iglesia, es todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, y es una obra totalmente soberana de Dios. Si dice la Escritura que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Entonces, para que nosotros seamos considerados cristianos, iglesia verdadera del Señor Jesucristo, es que tenemos que tener el sello del Espíritu Santo o ser portadores del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes interiormente, y es por eso que somos templos. Ahora, Efesios del 1 al 14 es una sola doxología en un idioma original, un solo párrafo donde Pablo explica que la salvación completa del creyente es pasada, presente y futura. Es obra del Dios desde la eternidad hasta la glorificación. El énfasis central del pasaje es: Dios salva de manera soberana para la alabanza de su gloria. O sea, cuando es de manera soberana y que Dios nos escoge, no es que Dios encuentre un mérito en nosotros, sino que Dios nos escogió sin tener un solo mérito. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Con estos pasajes de la Biblia que estamos viendo el día de ahora, pudiéramos hacer 3, 4 prédicas de 1 hora cada una. Podemos hablar de la elección de Dios, podemos hablar del sello del Espíritu Santo, pudiéramos hablar de la soberanía de Dios, de cómo nos elige según su beneplácito. Entonces, estos pasajes son claves para poder hacer toda una teología, todo sermones y sermones podemos sacar de estos 14 versículos. Ahora, el Padre escoge y predestinó, encontramos el versículo 1, 3 y 6. Primeramente, Pablo en el versículo 1, 2 habla acerca de que él es apóstol de Jesucristo y cómo manda mensaje a los santos que están en la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso es lo que se encuentra hoy en día, Turquía, oficialmente. Esta carta de Efesios fue escrita aproximadamente entre el año 60, 62, cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Cuando Pablo, después de su tercer viaje, fue llevado prisionero, eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, y esta misma carta también habla acerca de estos versículos. Hay ciertos versículos que habla acerca de que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Entonces fue prisionero como mensajero de Cristo, y por la obra de Cristo ahora él es prisionero y también fue llevado también así al igual a su muerte. Ahora, estos versículos de Efesios, capítulo 3, versículo 1, si quieren no vayan ahí, habla claramente de que él escribe a la iglesia de Éfeso desde la prisión. También lo encontramos en Efesios 6:20, para si quieren tomar referencias. Dice Efesios capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea, Pablo está confirmando de que está desde la prisión, y es por eso que se cree que esta carta fue escrita desde Roma, cuando él estaba prisionero en Roma. Creo que Efesios 6:20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con duelo hable de él como debo hablar. Él estaba ya prisionero en cadenas, y por eso es que los estudiosos que analizan todo esto se cree que estaba en Roma prisionero. La mayoría de los estudiosos conservadores, incluida la tradición reformada, sostienen que Pablo la escribió desde Roma mientras estaba preso. Entonces, todo esto podemos ver que fue más o menos como en el año 60, 62, cuando esta carta se escribió para la carta de los Efesios, desde la prisión de Roma. Ahora, este lugar de Éfeso es un lugar que se encuentra hoy en día en Turquía, que está cerca del mar Egeo. Ahora, vamos a continuar con nuestro estudio. El Padre escogió y predestinó en el versículo 3 y 6. Si vemos el versículo 3 y 6 de Efesios 1, vamos a ver cómo Dios nos elige y nos predestina.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos aquí en este versículo, del versículo 3, cómo dice que nos escogió, nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La salvación no comienza en la tierra, sino en el cielo, no en el hombre, sino en Dios. O sea, una obra soberana totalmente de Dios, no por los méritos del hombre. Ahora vamos a leer Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algo que tenemos que hacer hincapié a esta palabra donde dice, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando a veces esto se malentiende, a veces podemos pensar que fue porque Dios vio que yo iba a creer, o porque Dios vio que yo tenía algún mérito para que Él me escogiera antes de la fundación del mundo. Pero aquí en la Escritura claramente dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue por su pura voluntad y afecto y amor, y por su gracia, que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la elección ocurrió antes de la fundación del mundo, no después de la fe humana. El fundamento es el puro afecto de su voluntad, no por méritos humanos. O sea, Dios no vio nada en ti, Dios no vio nada bueno en ti para decir, este hombre yo lo escojo porque merece mi elección. Eso es totalmente erróneo. Dios nos escogió de una forma soberana, sin ningún solo mérito en el hombre, porque aún ni siquiera existíamos. Pero Él, Dios en su mente poderosa y omnisciente y omnipresente y omnipotente, Él nos elige desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que íbamos a ocupar de un Salvador por la transgresión de nuestros primeros padres Adán y Eva. Todo esto fue heredado para el hombre, donde nosotros pudimos, donde nosotros sin ver querido, nacimos en esa condición. Y dice la Biblia que estábamos muertos sin Cristo, y es Dios que aún estando muertos en vida nosotros, Dios nos da vida eterna al lado de Jesucristo. Y es por eso que es un regalo soberano y por gracia. Gracia significa regalo que no merecemos. Entonces, por eso que la salvación es un regalo soberano de Dios por el puro afecto de su voluntad, o sea, por gracia. El fundamento es el puro afecto de su voluntad, no por méritos humanos. El propósito, santidad y adopción. Ahora vamos a leer el versículo 6 de Efesios 1:6 para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. La elección tiene un fin, la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Entonces tenemos esa redención por medio de la gracia de Dios, por medio de la soberanía de Dios. No fue algo que nosotros elegimos por sí mismos, sino porque Dios así lo planeó por el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a ver la obra redentora del Hijo, asegurando nuestra herencia. Por eso es que dije que esta obra era totalmente trinitaria. ¿Por qué? Porque del versículo 1 al versículo 6 vemos la obra de Dios Padre. Ahora vamos a ver la obra de Dios Hijo, asegurando nuestra herencia y nuestra redención. Lean el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Aquí ya se está refiriendo al Hijo. ¿En quién tenemos la redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La salvación no es solo elección eterna, es una redención histórica realizada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue como Jesús ejecutó nuestra salvación. Fue como Él nos redimió de nuestros pecados y nos dio vida eterna gracias por el amor y la gracia de Dios únicamente. Donde el Señor nos redimió y perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, no nomás unos. Vayan a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos a ver cómo Dios, por medio de ese sacrificio perfecto de Jesucristo, ahora tenemos una redención y perdón de nuestros pecados de manera eficaz. No es para ver si alcanzamos la redención, es porque Él ya la llevó a cabo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen misma de lo que Dios es, Él es quien sustenta todas las cosas con el poder de con la palabra de su poder. Y vean aquí, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha en la majestad de las alturas. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. O sea que Cristo llevó a cabo la purificación de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener esa paz y esa nueva alianza y esa reconciliación con nuestro gran Dios y Salvador. No es por la obra humana, es por la obra redentora de Jesucristo. El hombre en sí no hubiera podido salvarse porque estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora por medio de Jesucristo nosotros tenemos esa redención y de manera gratuita, y es por eso que es un regalo de gracia, no por obras para que nadie se vanaglorie, dice Efesios 2, 8, 9. Él llevó a cabo la purificación total de nuestros pecados. Total. Entonces, una vez que Cristo llevó a cabo esta purificación, ya no hay más que hacer, sino solamente darle la gloria y la honra a nuestro gran Dios y Salvador por todo lo que Él hizo por nosotros. Colosenses 2.13. Vayan a Colosenses 2.13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses también es una carta que fue escrita desde la prisión. Son varias las cartas que Pablo escribió desde que estaba en esta prisión, prisionero, antes de que fuera ejecutado por la fe en Cristo Jesús. No porque haya cometido algún delito. Él fue llevado a prisión porque llevaba el evangelio de salvación de Cristo y porque era ilegal en ese tiempo estar hablando del evangelio de Cristo. Y es por eso que Pablo fue privado de su libertad y fue también llevado al matadero. Colosenses 2.13, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Y les ha perdonado todos sus pecados. No dice parte, no dice unos cuantos, ustedes van a tener que finalizar el resto. Dice, nos ha perdonado todos los pecados. Y es por eso que tenemos esa gran victoria en Cristo Jesús. Una bendición increíble. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, no algunos, sino todos. Vayan a 1 de Juan 5.13. Es por eso que 1 de Juan 5.13 dice esto, para que tengamos la seguridad
y la paz de que nosotros tenemos esa justificación, salvación y redención por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Esa es todo la base del Evangelio. Creer en que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Señor de señores y creer que Él murió por nuestros pecados y confiar. Y tener también en nuestro corazón que también fue resucitado de entre los muertos y tener esa confianza en ese evangelio precioso que Dios nos dio a través de Jesucristo. Primera de Juan 5:13 dice así: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, obviamente Jesucristo, para que sepan que tienen vida eterna, no para que llegues a la vida eterna, no para que pienses que tal vez puedas alcanzar la vida eterna, es para que sepan que tenemos vida eterna. Esto es algo tan hermoso que debemos de poner toda nuestra confianza en el evangelio precioso de Jesús y descansar que por medio de ese Señor que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, ahora podemos tener paz, podemos tener gozo de que estaremos un día en la presencia de Dios, limpios de pecados, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y es por eso que dice así este versículo: les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna. Tener confianza absoluta en la obra redentora de Cristo. Ahora vamos a leer Efesios 1, del 8 al 10. 1 del 8 al 10. Efesios 1, 8 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se hizo propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es el centro del plan eterno, todo será reunido bajo su señorío. Esto es lo que nos dice estos pasajes. Cristo es el centro del plan eterno, todo será reunido bajo su señorío. Ahora leamos Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Ya casi llegamos al 14. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Fuimos creados para su alabanza, para su gloria. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, afirmando la soberanía absoluta divina en la salvación. Dios, esta obra soberana, es totalmente soberana, absoluta, divina, y es por eso que creemos y confiamos en la obra redentora de nuestro Señor. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Vayan a Primera de Pedro 3, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dije 3, ¿verdad? Es Primera de Pedro 1, 18 y 19. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate
no se pagó en cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Y es por eso que Cristo es el cordero que quita el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue el precio. No fue por oro, no fue por plata, no fue por nada corruptible, sino fue pagado el precio de nuestras vidas con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos comprados por Él. Ahora vamos a ver del versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 1, la obra del Espíritu Santo. Ven, primero vimos la obra del Padre que nos elige, y ahorita estábamos viendo la obra del Hijo que nos redimió y se ofrece en sacrificio por nosotros, y ahora vemos la obra del Espíritu Santo a partir del versículo 13 y 14. Vamos a leer el versículo 13. Versículo 13 de Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de que haber creído en el evangelio de Jesús, después de haber creído en la palabra de verdad es el evangelio. Y el evangelio es la obra redentora de Cristo, de que Cristo vino a morir por tus pecados, murió y resucitó, y ahora tú tienes paz para con Dios. Ahora, esa obra redentora de Cristo, esa es la palabra de fe que predicamos, de que Jesús, siendo el Señor de señores, estando en la forma de Dios, se despoja a sí mismo para venir como un humano, humillándose, siendo fiel hasta la muerte, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta su muerte. Y fue fiel y verdadero. Ese mensaje de salvación, ese es el mensaje del evangelio. Cuando habiste creído, dice la palabra aquí, que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese sello es lo que te guarda hasta el día de tu redención. Es lo que te aparta y te da seguridad de salvación. Entonces, cuando tú creíste en Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal de tu vida, dice la Biblia que fuiste sellado. Y esto es lo que es la verdadera y real iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo podemos pensar que es una institución. Podemos pensar que porque existimos de hace 1000 años o 2000 años, somos la iglesia verdadera. Pero no, la iglesia verdadera de Jesús es todo aquel que ha creído en el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, y que fue sellado, guardado para Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra redentora del Espíritu Santo. Porque es el Padre eligiendo a los que son predestinados, y es el Hijo muriendo por el pecado y redimiéndonos, y ahora el Espíritu Santo a todo el que cree, a todo el que entiende el Evangelio de Cristo, es sellado con el sello del Espíritu Santo y apartado para Dios. Y pasa a ser un templo verdadero de Dios por medio del Espíritu Santo. La fe ocurre cuando Dios nos da ese don, porque la fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que nace en vosotros, dice Efesios 2, 8, 9, también lo vamos a estar viendo. Eso no es algo que nace de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se vanaglorie. La fe ocurre cuando Dios nos da ese don, pero el sello del Espíritu Santo asegura la obra divina. Esto realmente es la iglesia verdadera de Cristo.
Si vamos a hablar y presumir de una iglesia verdadera de Cristo, esto es lo que es la iglesia verdadera de Cristo. Desde el primer siglo, la iglesia entendió este mensaje de salvación, que por medio de Cristo teníamos un perdón de pecados y ahora nosotros éramos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Todos aquellos que entendían eran sellados y guardados por el Espíritu Santo, y así fue como nació el Evangelio, cómo se expandió el Evangelio y cómo nace la iglesia. La iglesia verdaderamente son todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí es donde está verdaderamente el mensaje que debemos tener y conservar. Vayan a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Capítulo 1, versículo 21 y 22. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. O sea, por medio de este sello que viene del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos esa seguridad de salvación. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, cuando Cristo tome a su iglesia, Él no va a venir por una institución en particular. Cristo va a venir por su iglesia, por todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y esto no tiene un nombre, una denómina. Esto es real y verdadero, el evangelio puro de Jesucristo, y es como nosotros tenemos esta redención. Entonces nosotros, si pertenecemos a una iglesia prestigiosa, a una iglesia que tiene siglos de existencia, qué hermoso. No, nadie está diciendo que sea malo, pero eso no te garantiza tu salvación. Tu salvación está garantizada si realmente has sido sellado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que realmente es la iglesia de Jesús. Y esto es por quien Cristo murió en la cruz del Calvario, para que esos que fueron sellados de manera eficaz tuvieran una redención y perdón de pecados. La iglesia no son instituciones ni denominaciones. Podrán estar en la verdad algunas, de eso no estamos discutiendo, pero eso no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo es aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que han creído verdaderamente en el Evangelio de Cristo, en el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esto es vital para la fe cristiana, creer en la muerte y resurrección de Jesús. Sino aquel que ha creído en la palabra de verdad, que es el Evangelio, y sellado por el Espíritu Santo, apartado para Dios. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Efesios 1:14. Efesios 1:14. Efesios 1:14, vamos a llegar al versículo final. Dice que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1:14 es referente a Efesios 1:13, lo que dice que fuimos, después de haber creído en la verdad del Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora en el 14 dice que es nuestra garantía hasta la herencia, hasta la redención, posesión de la adquirida, para alabanza de su gloria. En algunas versiones van a encontrar que dice que son las arras, pero esto lo que es una seguridad, una garantía de salvación. Tenemos una garantía de salvación por medio de la obra redentora y obra del Espíritu Santo, que fuimos sellados. Estos que son apartados para Dios son los que son verdaderamente guardados como iglesia de Jesús. El sello del Espíritu Santo es la garantía
de que la salvación no puede perderse. La salvación, una persona que ha sido sellado por el Espíritu Santo, es verdaderamente controversial pensar que se puede perder esa salvación. Algo que vino desde antes de que existiéramos, algo que vino desde antes que nosotros aún ni siquiera habíamos hecho el bien y el mal. Dios ya nos había predestinado. Ahora, nosotros no somos salvos desde que nacemos. Hay que aclarar esto, hay que ser claros en esto. Nosotros venimos a la salvación cuando creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando nosotros entendimos el Evangelio, que por medio de Cristo pudiéramos tener un descanso por nuestros pecados y ahora pudiéramos tener esa salvación y vida eterna. Cuando nosotros venimos a ese entendimiento es que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero lo que Dios hace antes de la fundación es predestinación para que tengamos un destino final de venir a los pies de nuestro Señor Jesús. No es que hayamos nacido salvos y que nosotros tenemos que reconocer a Cristo para ser salvos. Es necesario que reconozcamos a Cristo para ser salvos, pero esto es un regalo que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegue ese debido tiempo, alguien te presenta el Evangelio del Señor y ahora tú en tu corazón has creído, en tu mente, y ahora tú recibes ese sello de salvación. Es un plan soberano de Dios desde la eternidad. ¿Y qué nos puede arrebatar de la mano de Dios? Nada ni nadie. Vayan a Juan capítulo 10, versículo 27 y 30. El sello del Espíritu Santo es garantía de que la salvación no se puede perder porque pertenece a Dios. Vayan a Juan 10, 27 y 30. Juan 10, 27 y 30. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Hay una seguridad que el Señor nos da a través de este Evangelio, a través de ser sellados por el Espíritu Santo. Hay una seguridad de salvación donde el Señor nos garantiza que nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Entonces, por eso que creemos que Dios y el Padre y el Espíritu Santo son una esencia divina en tres personas. Creemos, eso es lo que se conoce como la Trinidad. Y este capítulo del 1 al 14 es totalmente obra soberana del Dios Trino. El Padre eligiendo, el Hijo redimiéndonos por medio de ese sacrificio y el Espíritu Santo sellándonos y guardándonos como una garantía hasta el día de nuestra redención. Y esto por eso que este mensaje es importante. ¿Por qué? Porque vemos aquí la obra trinitaria de Dios y la soberanía de Dios en la salvación. El Padre eligió de manera soberana. El Padre elige soberanamente. El Hijo redimió eficazmente. El Espíritu Santo selló irrevocablemente. Irrevocablemente. Y es por eso que dice que nadie nos puede separar de la mano de mi Padre. Por eso la salvación es por gracia solamente, un regalo que no merecemos, un regalo que es por el puro afecto de su voluntad, en Cristo solamente para la gloria de Dios solamente. La salvación produce humildad porque no comenzó en nosotros, sino en Dios mismo. Produce seguridad porque depende del decreto eterno de Dios.
produce adoración porque todo es para la alabanza de su gloria. La idea central de estos pasajes, la salvación del creyente fue planeada por el Padre en la eternidad, realizada por el Hijo en la cruz, asegurada por el Espíritu Santo, y todo es para la gloria de Dios. La iglesia de Jesús es todo aquel que ha sido asegurado, sellado por el Espíritu Santo. Y con esto vamos a terminar. Espero que este mensaje sea de bendición para muchos que escuchan y entender cómo esta carta de los Efesios nos habla de esta obra redentora, que es un plan de nuestro gran Dios Trino, y cómo es que somos guardados por medio del sello del Espíritu Santo para la gloria de su alabanza, que esa es la verdadera iglesia, que Cristo va a venir por esa iglesia santa y sin mancha. Y no porque seamos perfectos, sino porque Cristo nos lava de todo pecado, porque Cristo nos ha guardado para vida eterna. Y con esto terminamos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este mensaje de salvación, por este mensaje que nos enseña aquí el apóstol Pablo en Efesios 1:3 al 1 al 14. Gracias, Padre, por esta obra soberana, Señor, que tú has planeado para que podamos venir a los pies de Cristo, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra sea para ti. Padre, bendícenos como iglesia y úsanos para poder llevar este mensaje de salvación a todos los confines. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Toda la gloria sea para ti. Amén.